Yo creo que todos nosotros oímos en las noticias de la agresión que este hijo le propinó a su padre. Lamentablemente, eso no son hechos tan aislados. Lo que ocurre es que esto aparece en las noticias porque son personas conocidas, pero lamentablemente son hechos que suceden con cierta frecuencia, diría yo. Yo quisiera hoy día referirme precisamente a no al hecho en sí, sino que qué puede hacer que se provoque una situación como esta. ¿Qué puede llevar a un hijo a agredir a un padre o a una madre en un momento determinado? Y voy a hablar de un tema muy específico y que tiene mucho que ver, digamos, cuando eh, ocurren situaciones en donde la autoridad de los padres se va traspasando. Entonces yo hoy día voy a hablar precisamente de las normas y de los límites. A menudo a uno le dicen los papás, yo no sé, nadie me enseñó a ser papá, nadie me enseñó a ser mamá, yo he ido aprendiendo en el camino. Eso es efectivo. Pero cuando nosotros educamos a un niño desde muy pequeño, porque también a mí me preguntan en qué momento, cuándo yo le pongo normas a mi hijo. A un hijo se le deben poner normas siempre, siempre, desde que es un bebé, desde que empieza a gatear y se va, qué sé yo, no sé, al enchufe, se va a tomar la planta, cuando la mamá le habla con firmeza, no, eso no se hace. Los niños, los bebés, conocen el tono de voz de los padres y por lo tanto empiezan desde muy pequeños a saber qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Cuando nosotros le ponemos a nuestros hijos normas, ¿qué es lo que queremos hacer? La norma cumple una función. ¿Y cuál es la función? Orientar la conducta. Y eso, por supuesto, que tiene una carga valórica. Son los valores que nosotros, como adultos, le queremos traspasar a nuestros hijos. Cuando yo le digo a un niño, no pelees con tu hermano, ¿cuál es el valor que está implícito en eso? Que sea respetuoso, que sea tolerante. Ahora, las normas, para que cumplan su función, tienen que ser normas claras, específicas y constantes. Y cuando hablo de normas claras, me refiero a que el niño tiene que saber desde muy pequeño, sobre todo el adolescente, que los actos tienen consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias si no acatan, no cumple la norma que yo le establecí? Y cuando yo digo normas claras, eh, me refiero, porque a veces uno le dice, por ejemplo, no sé, el hijo quiere ir a una fiesta o la niña, y uno eh, generalmente le da dos consejos. No llegues tarde y pórtate bien. Pero si pensamos en eso, ¿qué es no llegar tarde? Porque a lo mejor el papá está pensando, no sé, que tarde es a la 1 de la mañana, pero las fiestas de los adolescentes nosotros sabemos que recién parten a las 2 3 de la mañana, por lo tanto, pórtate bien. ¿En qué está pensando el papá? Que el hijo no beba, pero resulta que puede el hijo estar pensando en, me voy a portar bien si no me emborracho. Pero si estuviera claro, hijo, yo quiero que usted vaya a la fiesta, pero que no tome ni un trago. Eso es claro. Y la norma, como decía anteriormente, no solo deben ser claras, precisas, sino que además deben ser constantes. No deben estar sujetas a mi buen o mal humor, a mi mejor o peor estar. Porque a veces las mamás a mí me dicen, yo soy mucho más rígida cuando he tenido problemas en el trabajo, cuando estoy peleada con mi esposo o con mi pareja, y el resto del tiempo soy, cuando ando feliz, soy como más, o le pongo un castigo y después se lo levanto, porque me dio pena, le dije que ya no podía salir en toda la tarde, bueno, estoy haciendo la excepción, sabemos que estamos en tiempo de pandemia, nadie sale, pero en condiciones, digamos, más normales, entre comillas. Si usted le dice, ya, no vas a salir a jugar en toda la tarde, y después dice, es que toda la tarde es mucho, en realidad está aburrido, pobrecito, mi niñito, ya salga un ratito. Eso va haciendo que el niño o el adolescente posteriormente cada vez sienta que puede ir traspasando un poquito más el límite. Por eso debe ser constante. O sea,
Se aplica siempre la misma norma y si no se cumple, las consecuencias van a ser estas y deben estar establecidas, consensuadas. El niño tiene que saber cuál va a ser el castigo si no cumple la norma. Y los castigos son positivos, por cierto. Los castigos ayudan a modelar precisamente las conductas, pero los castigos tienen que ser, repito, establecidos, consensuados y claros y permanentes. Y todos los adultos responsables del adolescente tienen que estar siempre de acuerdo. Y si no lo están, que el niño o el adolescente nunca se entere. Esas son cosas que se tienen que conversar entre la pareja, por ejemplo, o entre si viven con abuelo, entre la abuela y la hija, pero cuando el niño no esté presente. No debe ocurrir que la mamá diga una cosa y la abuelita le diga otra. O cuando la mamá se va a trabajar, la abuelita, ya duerme otro rato, mijito, no, es que anoche se quedó muy tarde. O la mamá dijo, hoy día se come, no sé, legumbre, y la abuelita, porque al niño no le gustan las legumbres, ya, mijito, yo le voy a hacer papitas fritas. Eso son ejemplos de situaciones que van haciendo que los niños vayan perdiendo el concepto de autoridad. El adulto responsable del hijo debe ser siempre la autoridad de la casa, con todas las equivocaciones que podamos cometer, por cierto. Pero si yo me equivoco en algún minuto, bueno, tendré que reflexionar aquello y ver cómo lo enfrento o tener una conversación con el niño, con el joven. Pero no debe ocurrir que una persona diga una cosa y el otro diga otra. A veces los papás se pelean entre ellos y los niños son... Pero cuando hacemos eso, los chicos saben y los niños muy pequeños también saben. Con mi papá puedo, con mi mamá no. Y eso no debe ocurrir. Ellos deben saber siempre hasta dónde yo puedo llegar para evitar justamente que lleguemos a situaciones tan dramáticas como lo decía yo al principio. Siempre que un adolescente no cumple la norma que yo le establecí, el castigo se debe aplicar y no tiene que tener que ver con cómo yo me sienta, cómo esté ese día, si estoy particularmente feliz o particularmente complicada. Eso no debe suceder, ojalá nunca. Ahora, eh, los niños, yo diría que hay conceptos que son como elementales, como muy básicos en la formación de un niño y en la relación con un adolescente. Y que son palabras muy sencillas. Por favor, gracias. Porque así el niño va aprendiendo de que efectivamente hay formas mejores de relacionarnos con el resto, con el entorno, con los compañeros de curso, con los amigos. Y este otro tema que tiene que ver con lo que decía al principio, los límites. Muchas veces a mí los papás me dicen, yo soy amigo de mi hijo. Nosotros somos súper amigos. Y cuando uno empieza a indagar un poquito más esa amistad, ¿de qué se trata? Cargan juntos, se emborrachan juntos, beben a veces y fuman marihuana juntos, porque son súper amigos. El padre, la madre, el abuelo, el adulto responsable de un niño, de un joven, nunca debe ser amigo de su hijo, del niño. Los amigos son los pares. Nosotros tenemos que ser la figura de autoridad, la que orienta la conducta del niño, la que pone los límites, las reglas. Y eso debe hacerse todos los días, permanentemente. Yo sé que con los chicos adolescentes, que en otro momento podemos conversar el tema enfocado solo a los adolescentes, no es fácil, porque los chicos son contestatarios y empiezan a desafiar nuestra paciencia, y si no lo cumplo, y si no lo hago, y si dejo de hacer y tú me dices que no sé, que ordene mi pieza y yo no lo hago, y no lo hago, y no lo hago. Finalmente, ¿qué hace un papá ante una situación así cuando el hijo le argumenta de tal manera que uno como adulto se queda sin argumento? Entonces, ante esa situación, cuando los papás a mí me preguntan, ¿y qué hago cuando ya me ha argumentado tanto? Yo le digo, mamita, cálmese y dígale, porque yo lo digo, punto. Porque en esta casa mando yo. Porque yo decido lo que aquí se puede y no se puede hacer. Y cuando usted tenga su casa y tenga su propia familia, usted va a poder también decidir lo que quiere o no quiere hacer. Porque
Los chicos están siempre tratando de sobrepasar. Y cuando los límites se traspasan tanto, como en el caso que hablábamos, que llega un padre a agredir a un hijo, es probable que si nosotros analizamos esa relación nos vamos a encontrar que el papá decía, yo era súper amigo de mi hijo. Nosotros nos contamos todo, entonces teníamos total confianza. La confianza es un tema sumamente delicado y que en algún minuto también quizás podríamos abordarlo solo como ese tema. Porque a veces los papás creen que por decirle al niño, tú me tienes que tener confianza, los hijos van a confiar en ellos. Y no es así, la confianza no es algo que yo diga, la confianza es una cosa que se construye y que es delicada. Pero como decía antes, es un tema aparte. Yo lo que quiero hoy día enfatizar es que los, las situaciones desbordadas, cuando el niño le levantó la primera vez la voz a la mamá y hubo un... No, eso no se hace. A la mamá no se le levanta la voz, tampoco al papá. Al papá no se le contesta de esta manera. Usted no le puede decir a su abuelito o a la abuelita tal cosa. Cuando nosotros marcamos la crianza y la educación de nuestros hijos dentro de marcos y límites, es muy difícil que ocurra una situación tan dramática como la que mencionábamos al inicio de este segmento. Por lo tanto, la invitación que yo quiero hacer es siempre esa. Siempre hay que estar atenta a las normas, mantenerlas, consensuarlas, y los límites no pueden ser traspasados, y cuando se traspasan debe haber un castigo. El niño, el joven debe saber que si no cumplió la norma va a tener un castigo y ese castigo le debe doler, porque también ese es un tema. A veces a mí me dicen, los chicos, mi mamá me castiga, no sé, me quita el celular, pero a mí lo que menos me interesa es el celular, a mí me importa que me quite el partido de fútbol. Entonces, uno, como conoce a sus hijos, tiene que saber qué le importa y qué le duele y castigarlo con aquello que al chico en verdad, para que el castigo tenga, para que lo resienta. Porque si el castigo me da lo mismo, mi mamá me dice, ándate a tu pieza, y a mí me encanta estar en mi pieza y lo paso súper bien porque chateo con mis amigos, porque hago juegos en línea, al final no es un castigo, es al contrario, es un beneficio. Estos son temas, mamás, papás, que son delicados, pero que son, digamos, la base de la educación que nosotros vamos dando a nuestros hijos. Y por eso, cuando uno se impacta con una noticia que un hijo agrede a un padre o a una madre, eh, uno tiene que pensar qué hice yo para atrás, de dónde. Probablemente esta conducta vino sobrepasada desde hace mucho rato. Y eso es lo que tenemos que evitar. Que esté muy bien. Gracias.